Listo. Entonces, para leer de forma sistemática un electrocardiograma, ambos nos ofrece esto. Primero, revisamos lo que es el ritmo. Primero revisamos lo que es el ritmo. Después revisamos lo que es la frecuencia. Segundo, revisamos lo que es el eje cardíaco. Después revisamos lo que son las ondas. Fíjense, la onda P, la onda QRS. Después lo que son los segmentos. Y después lo que son los intervalos. Entonces, eh, hubo un doctor que se llama el doctor Acosta, que se inventó una mnemotecnia para acordarte de todo esto. Y la mnemotecnia es re feos, ¿sí? O sea, los electrocardiogramas son re feos. Esa es la mnemotecnia que se inventaron. Y entonces esta es la forma en la que nosotros vamos a leer un electrocardiograma. Vamos a leer el ritmo, la frecuencia, el eje, las ondas y los segmentos e intervalos, utilizando la mnemotecnia re feos. ¿A qué me voy con esto? Por ejemplo, vámonos a este ejemplo de acá, ¿sí? Utilizando la mnemotecnia de re feos, primero evaluamos lo que es el ritmo, ¿sí? Para uno determinar si un ritmo es sinusal o no es sinusal, lo que hacemos es ver la onda P, ¿sí? O sea, si la onda P es negativa en ABR, positiva en D1 y D2, decimos que es un ritmo sinusal, ¿sí? Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Este electrocardiograma tiene un ritmo sinusal? Hola. Sí, ¿no? En realidad, fíjate que no tiene un ritmo sinusal. ¿Y esto por qué? Porque fíjate que en realidad no hay onda P. O sea, en realidad este electrocardiograma tiene onda P. No tiene onda P. Fíjate que hay como unos serruchos, así se les dice en términos de electrocardiograma. O sea, no hay onda P. Como un silencio, así como un murmullo. Que fíjate que o sea, en ABR, si nos acercamos, no hay. O sea, es como un murmullo. Y si nos vamos a D1 y D2, fíjate que es como esto. O sea, no hay onda P. Entonces, hablando de la onda del ritmo, hay ausencia de onda P. Ahora siguiendo con nuestra mnemotecnia de re feos, nos vamos a la F de frecuencia. Entonces, la frecuencia cardíaca en este electrograma es regular o irregular. 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 Exacto. Entonces lo que vamos a hacer es contar el número de R's que hay en 50 cuadros grandes o en 10 segundos y multiplicarlo por 6. Y que este son 13 y como lo multiplicamos por 6 da 78. ¿Sí? Entonces la frecuencia cardíaca es 78. Siendo con nuestra mnemotecnia de re feos, vamos a ver lo que es el eje, que es, que es isobifásico en D1 y es positivo en ABF. ¿Sí? Es decir, es un eje cardíaco justo en más 90 grados. Más 90 grados. Revisando lo que son las ondas, o sea, no vamos a revisar la onda P porque la onda P ya la revisamos en el ritmo. Ahora vamos a revisar lo que es el complejo QRS. ¿Y ustedes qué dicen? ¿El complejo QRS en este caso es estrecho o es ancho? No se ven casi los cuadritos. Sí, no se ven casi en realidad, sí, pero ponle fe. Es Sí, como eso, uno, yo creo que son cuadrito. menos de 3, sí. Sí, ¿verdad? Mide menos de 3. Sí. Entonces es un QRS estrecho. ¿Sí? QRS estrecho, mide menos de 120 milisegundos, que es negativo, espera, es negativo en B1 y positivo en B6. Pero fíjate que en B4, o sea, sigue siendo negativo. O sea, ya en realidad la transición es en B5. Entonces hay una mala transición del QRS. Una mala transición del QRS. Hablando de la onda T es negativa en ABR, es negativa en B1 y es positiva en todas las derivaciones. ¿Sí? Entonces una onda T normal. Onda T normal. Y hablando de lo que son los supra e infradesniveles,
¿Ustedes ven algún supra o un infradesnivel? En alguna de las caras. En Anteri- B3, ¿no? ¿En Parece. dónde? En B3. En B3. Espera, vamos a... Déjame ir. Sí, en realidad sí. B3. En B4 aquí. O sea, como en la cara anterior, ¿ah? ¿Verdad? O sea, tiene como unos supradesnivel en la cara anterior. Entonces, un ST. Con un supra de nivel en la cara anterior. Y el PR no lo podemos evaluar porque ajá, o sea, ustedes saben que hay ausencia de onda P, ¿sí? Y el QT, pues es un QT normal, mide menos de 2 cuadros grandes. Entonces, aquí básicamente revisamos refeos, la mnemotecnia refeos, y revisamos todo este electrocardiograma de forma rápida, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que vimos? Vimos ausencia de onda P, RR irregular, irregular, y un QRS con mala progresión, un QRS con mala progresión, y un supraesnivel en la cara anterior, ¿sí? O sea, ahí básicamente esos fueron los hallazgos que vimos en este electrocardiograma. Ausencia de onda P y RR irregular es los criterios diagnósticos para la taquiarritmia más común a nivel mundial, que es la fibrilación auricular, ¿sí? O sea, aquí básicamente ustedes diagnosticaron una fibrilación auricular. Simplemente les falta como ponerle el nombre, ¿sí? Pero ustedes ya saben leer este electro. O sea, fíjense que llegaron hasta este punto, llegaron a este, a estos hallazgos. Ya básicamente falta colocarle unos nombres, ¿sí? Entonces no sé se le quiere medir a leer solo este electrocardiograma. Que a quién le gustaría. Obviamente es de aprendizaje, o sea, aquí no hay error. Y pues yo los voy a ayudar. Entonces lo hacemos todos juntos. Sí, entre todos. Sí, mejor. Listo, dale, dale. Entonces, ¿cuál es la mnemotecnia que vamos a usar para leer un electrocardiograma? Reflejos. Exacto. Entonces, ¿cómo evaluamos que haya un ritmo sinusal? Hay que buscar la onda P. Ujú. Pero Que ahí no, o sea, no sé, yo también la veo igual de fea que la anterior. no, pero fíjate que esta, o sea, sí está Ah, fea, bueno, no te voy a decir que no, sí en está la fea, última línea se ve un poquito. pero fíjate aquí en ABR, que en ABR es negativa. Negativa en ABR, aquí en D1 es positiva, fíjate, y en D2 es positiva. Es decir, es un ritmo sinusal. Estamos frente a un ritmo sinusal. Sinusal. ¿Sí? Listo. Entonces, siguiendo nuestra mnemotecnia, nos sigue la frecuencia. Refeos. Este electrocardiograma tiene un RR regular o irregular. Regular. Exacto, sí, regular. Entonces nos vamos a un R que comience en una línea gruesa. Por ejemplo acá, comienza en una línea gruesa. Y entonces la distancia que hay entre R y R son entre 4 y 5 cuadros grandes, ¿sí? Es decir, está entre 75 latidos por minuto y entre 60 latidos por minuto, ¿sí? Entre 75 y 60 hay 15. Entonces 15 entre 5 da 3. Es decir, cada cuadrito corresponde a 3 latidos por minuto. Y este paciente tiene 72, tiene 69 latidos por minuto, ¿sí? Si este paciente presenta una frecuencia cardíaca de 69 latidos por minuto. Listo. Revisando el eje. Este es un eje normal, izquierdo, derecho. Extremo. ¿Qué dicen? Normal, ¿no? Exacto, sí, porque fíjate que es positivo en D1, positivo en ABF, es decir, es un eje normal. Normal. Y que está apuntando exactamente en ¿cuál dicen que es más isobifásico? ABL. Exacto, ABL es el más isobifásico. Y cuando nos vamos a la perpendicular de ABL y D2 es positivo, es decir, el eje está apuntando justo en 60 grados. Siendo con nuestra mnemotecnia de refeos, vamos a ver lo que es el QRS. El QRS en este caso, fíjense que es estrecho, ¿sí? O sea, mide menos de 3 cuadros. Entonces un QRS estrecho
negativo en B1, positivo en B6, con una buena transición del QRS, es decir, un QRS normal. La onda T, que es negativa en ABR, es positiva en B1, pero... Santi, una pregunta. Sí, adelante. ¿Cuándo es que es una transición irregular? Cuando, o sea, es que la transición entre negativo y positivo, o sea, fíjate que en B1 es negativo y en B6 es positivo. O sea, esa transición de negativo a positivo tiene que ocurrir entre B3 y entre B4. Fíjate que aquí en B3 es isobifásico y aquí en B4 ya es positivo. O sea, ocurrió una transición entre negativo a positivo, entre B3 y B4. Es decir, una buena transición. Cuando ocurre entre B2 y B3 es malo. Cuando ocurre entre B4 y B5 es malo. Cuando ocurre entre B5 y B6 es malo. O sea, lo que a mí me interesa es que sea entre B3 y B4. Sí, Ah, ok, ya ahora sí entendí, gracias. listo, listo. Entonces la onda T, fíjense que es negativa en ABR y es positiva en B1. Pero yo les había comentado que si es positiva en B1 no significa nada malo. O sea, puede llegar a ser positiva en B1. Y es positiva en todas las derivaciones, fíjense. O sea, una onda T normal. ¿Sí? Una onda T normal. Ahora nos vamos a lo que son los segmentos. Nuestra mnemotecnia de Refeos. Aquí no hay ningún supra, ningún infradesnivel significativo, fíjense. No hay ningún supra ni infradesnivel significativo. Entonces podemos decir que un ST normal. Un PR que nos vamos a uno que termine en una línea gruesa, que comience en una línea gruesa. Por ejemplo este. ¿Sí? Aquí. Fíjense. Comenzó acá y terminó antes de un cuadro grande. Entonces es un PR normal. PR normal. Y un QT que mide menos de dos cuadros grandes. Entonces es un QT normal. ¿Sí? Entonces, básicamente los hallazgos que vimos en este electrocardiograma este electrocardiograma presenta un ritmo sinusal, una frecuencia de 69 latidos por minuto, un eje en 60 grados, un QRS negativo en B1, positivo en B6, con una buena transición del QRS, una onda T normal, sin hallazgos de supra e infradesnivel del ST, con un PR que mide menos de 200 milisegundos y un QT que mide menos de dos cuadros grandes. Es decir, estamos frente a un electrocardiograma normal. ¿Sí? Y así de rápido van cogiendo la práctica y van leyendo un electro. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a revisar esto con nuestra mnemotecnia de Refeos. En este caso, ustedes ven que hay un ritmo sinusal. Sí, ¿Por qué? porque está negativo en ABR Ujú. y en D1 y D2 es positivo. Creo que era así, Exactamente, ¿no? exactamente. ¿Sí? Lo dijiste perfecto. Entonces estamos frente a un Pregunta, ritmo sinusal. Con una frecuencia que es un... Santiago, Dime. una pregunta. Antes de ayer, creo que tú dijiste que B1 tenía que estar isobifásico. ¿Qué qué? Que B1. Ajá. No, en realidad B1 tiene que estar negativo. B1 negativo, O sea, B6 ABR negativo y todas positivas. ABR negativo, o sea, ABR es totalmente negativo, fíjate. O sea, cuando hay un R, cuando es normal, es negativo. Y B1, pues el QRS es negativo, pero la onda P tiene que ser isobifásica. O sea, la onda P. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Pero claro, cuando hablamos de un QRS, de un electrocardiograma normal, o sea, hay casos en donde tú vas a ver un ABR positivo, o sea, una P positiva o una vaina así positiva, y eso pues te está indicando algo patológico, ¿sí? O sea, yo estoy hablando de algo normal, de la normalidad. Listo, entonces, la frecuencia cardíaca en este caso es una frecuencia cardíaca regular, ¿sí? Que tiene una distancia entre 1, 2, 3, 4, 5 cuadros grandes. O sea, tiene una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, más o menos. Un eje cardíaco que es normal, izquierdo, derecho,
¿Cómo es el eje cardíaco en este electrocardiograma? Es normal. Normal. Exacto, un eje cardíaco normal. El más isobifásico aquí, ¿cuál sería? ABL. Exacto, sí, fíjate, es ABL, el más isobifásico. Entonces nos vamos a la perpendicular de D2 positivo, un eje en 60 grados. Y lo confirmamos acá, o sea, fíjense que aquí nos da el eje, aquí arriba nos da el eje. Y el eje está en 67, ¿sí? O sea, está muy cerca, 60 grados. ¿Sí? Listo. Entonces, los segmentos e intervalos. Ah, bueno, las ondas. Ustedes dicen que el QRS es ancho o es estrecho. Fíjense de este QRS. Va desde acá hasta acá. Mide más de 120 milisegundos, ¿no? Exacto, sí. O sea, es un QRS estrecho. O sea, aquí estamos frente a un QRS. Ahí está hecho no ancho, perdone. QRS ancho. Mide más de 120 milisegundos. Exactamente. Que es negativo en B1, positivo en B6, con una buena transición del QRS, ¿sí? Pero es ancho. La onda T es negativa en B1, negativa en ABR y positiva en todas las derivaciones. Y no hay ningún supra, ningún inferior nivel. Y el PR, bueno, ¿ustedes ven este PR normal o cómo ven este PR? Vamos a ver uno que comience en una línea gruesa. Ah, no hay ninguno que comience en una línea gruesa. Pero igual, fíjense este PR. Fíjense que va desde acá hasta acá. O sea, es un PR normal o ustedes cómo lo ven. O sea, este PR. ¿Cómo lo ven? O sea, lo normal es que mira como de 3 a 5 cuadritos, pero no sé cuántos números mide. Exacto, exacto, sí. O sea, te diste cuenta. Fíjate que este PR está un PR acortado. O sea, mide menos de 120 milisegundos. O sea, fíjate que la onda P está acá y enseguida comienza el complejo QRS. Ahí hay preexcitación. Sí, exacto, exacto. En realidad, este electrocardiograma, fíjate que el PR es corto con una onda delta. O sea, este electrocardiograma tiene una onda delta. Esto en realidad es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y ahí, fíjate que ya lo leíste, o sea, ya lo viste. Exacto. Eso es lo que a mí me interesa. O sea, llegaste a ese diagnóstico. Obviamente, no espero que todo el mundo se sepa esto, sino que me interesa que lean este electrocardiograma. O sea, que lo lean. Y ahí ya tú vas viendo si es un síndrome de preexcitación, si hay un bloqueo auriculoventricular, un bloqueo auriculoventricular y eso. Ah, bueno, y fíjate de esto. Fíjate estas convenciones. Estas son las convenciones universales para leer un electrocardiograma, ¿sí? O sea que estamos de 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltios. O sea, nosotros cuando vemos eso podemos leer un electrocardiograma con total normalidad, porque esas son las convenciones en las que yo les enseñé a leer un electrocardiograma, ¿sí? Este Fernando me estaba comentando que habían algunas veces en las que esta vaina la podías alargar, la podías acortar, la verdad. Yo de eso, o sea, no te puedo decir nada, o sea, no te puedo decir que es falso o es verdadero, porque no lo conozco. Sin embargo, que yo sepa, estas son las convenciones universales, ¿sí? Y yo les expliqué por qué. Listo. Entonces, ¿quién se anima a leer este electro? No pasa nada, o sea, ¿quién se anima? Con que alguien se anime, yo me voy feliz. Yo le doy para eso. Vas para eso, listo. Dale. Sí, sí. Entonces, Primero. ¿qué? Dime. Listo, entonces, ¿cuál es la mnemotecnia que se utiliza para leer un electrocardiograma? Refeos. Exacto, refeos. Entonces, en el ritmo, ¿qué es lo que evaluamos? El ritmo evaluamos la onda P. Vamos a ver que ABR sea negativo. Exacto, entonces, ¿tú qué me dices? ¿ABR es negativa? O sea, fíjate, busca una onda P. Busca Y una hay onda P. ausencia de onda P. En realidad, o sea, este en realidad te puedes confundir, o sea, al principio te puedes confundir, pero fíjate que este es un QRS, aquí hay un QRS,
aquí va una onda T y aquí va una onda P, Ahí. ¿sí? O sea, en realidad sí hay onda P y es negativa, pero obviamente es difícil de verlo. O sea, esto es con más práctica. Cuando uno coge más práctica es que uno lo ve. Sin embargo, sí hay una onda P que es negativa en ABR, ¿sí? Negativa en ABR. Listo. Y pues es positiva en las demás derivaciones. Fíjate que en D2 es positiva, en D3 es positiva, ¿sí? En D1 es positiva. Entonces es un ritmo sinusal. Sinusal. Ahora vamos a ver lo que es la frecuencia, ¿sí? Entonces esta frecuencia, este es un RR regular o irregular. Ah, por la ñe. Eh, Regular o es irregular. irregular. ¿Es como? Yo diría que es irregular. Porque hay Eh, unos que son 2 cuadros y otros son más de 2 cuadros. fíjate, aquí una, dos, aquí la distancia es 1, 2, 3, 4. Y de aquí 1, 2, 3, 4. Y aquí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O sea, en realidad es regular. En realidad sí es regular. Y pues la frecuencia cardíaca, como la distancia es de 4, es más o menos de 75 latidos por minuto. Más o menos, ¿sí? Más o menos de 75 latidos por minuto. O sea, fíjate. Y incluso aquí nos los confirman, de 71 latidos por minuto. Más o menos. Entonces, nuestra siguiente es el eje. ¿Tú dices que es un eje normal o cómo? Bueno, D1 está positivo y ABF está, está isofácico. Exacto. Entonces, ¿cuál es la perpendicular de ABF? D1 D1. Y D1 es positivo, entonces el eje cardíaco es es 0. 0 grados, exacto. Bien, le diste perfecto, está a 0 grados. Aquí dice menos 18, pero en realidad, o sea, está muy cerca. O sea, si nos vamos al círculo, fíjate, vámonos al círculo. O sea, tú dijiste que está en 0 grados y la máquina arroja que está en menos 18. Es decir, está muy cerca, ¿sí? Obviamente uno no es exacto y esas máquinas pues sí son exactas. Pero no todos tienen la máquina esta. Esas son más americanas y esas vainas. Pero ajá. Entonces un eje en 0 grados. Muy bien. Ahora las ondas. El QRS lo ves estrecho, ancho. Aumenta un poquito, por favor. Dale, dale. Fíjate que el QRS comienza acá y termina acá. Bueno, comienza acá y termina acá. Llevo estrecho. Sí, exacto, un QRS estrecho. Muy bien. Que es... ¿y cómo lo ves en las precordiales? También estrecho, ¿no? No, no, o sea, de la progresión del QRS, ¿cómo la ves? ¿Cómo así? O sea, la progresión que sea negativa en B1, positiva en Ah, ok, B6. ok. Ajá. Si veo un negativo, B6 está positivo. Ujú. ¿Y la transición entre el negativo a positivo en qué ocurre? ¿En cuáles ocurre? En B3 y 4. Fíjate que B3 está negativo y B4 está como isofácico. entonces, y fíjate que en Entonces, B5 aún sigue siendo isobifásico. exacto. Y en B6 casi que fue Y puta, o ya, sea, en realidad hay una mala transición del QRS, ¿sí? O sea, hay sí. una mala transición del QRS con un QRS estrecho. Ahora la onda T, ¿cómo es una onda T normal? ABR negativo Ujú, y ahí está negativo. Y B1 negativo también. exacto. ¿Y lo O sea, demás? está normal. Y Y- todas positivas. exacto, como es este caso. O sea, una T normal. Muy bien. Ahora el ST, ¿tú ves algún supra o un infradesnivel en las precordiales? ¿Algún supra o un infradesnivel? No, no, ninguno. Exacto, sí. O sea, un ST normal. Y el QT, ¿cómo lo QT. ves? El QT, ¿cómo lo ves? Sí. O sea, fíjate que aquí y hasta acá.
sea, en realidad este QT está normal, o sea, mide menos de 2 cuadros grandes. Sí. Pero ahora vamos a ver el PR. El PR. Fíjate que la onda P está acá. Y la siguiente R está acá. O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Prolongado, estrecho, normal? O sea, lo normal es que sea menos de un cuadro, ¿cierto? Menos de un Exacto. cuadro grande. Exacto, sí. Y ahí sería como un cuadro. Ahí está un cuadro y medio. O sea, está más grande. Está más largo. Eso es como un bloqueo. Sí, exacto. O sea, como está muy prolongado, en realidad es un bloqueo auriculoventricular. Debido a que recordemos que la función del nodo auriculoventricular es, eh, es hacer un stop en la conducción eléctrica del corazón, ¿sí? Pero como nuestro nodo auriculoventricular aquí en este caso está bloqueado, lo que sucede es que se prolonga ese stop y por eso es que se alarga el PR. Por eso es que se alarga. Nos da este aumento del silencio. Y estamos frente a un bloqueo auriculoventricular de primer grado. De primer grado. ¿Sí? Muy bien. Y ya pues este es el último electro que les traje. En realidad, no sé, o sea, esto es como a lo que se van a enfrentar. Y no sé quién se le mide a querer leerlo. Ya es el último. Bueno, entonces este lo leo yo entonces. Usamos la mnemotecnia de Refeos. Refeos. Listo. Ritmo. Yo no veo onda P. Hay ausencia de onda P. No hay onda P, no hay onda P, no hay onda P. Entonces es un ritmo sinusal. No es un ritmo sinusal porque hay ausencia de onda P. Listo. Entonces el RR es regular. ¿Sí? Un regular que una frecuencia cardíaca de más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, de más o menos 300 entre 8, más o menos de 37 latidos por minuto, más o menos. 37 latidos por minuto. El eje cardíaco es positivo en D1, isobifásico en ABF. ¿Sí? Entonces nos vamos a la perpendicular de ABF, D1, o sea, está justo en 0 grados. Las ondas es un QRS que yo veo ancho, o sea, así a simple vista lo veo un QRS ancho, que es negativo en B1, positivo en B6, con una mala transición del QRS. ¿Sí? Listo. Y una onda T que es negativa en B1, que es negativa en ABR y positiva en las demás derivaciones. No hay ningún supra, ningún infra desnivel del ST, con un QT prolongado. Fíjate que el QT en este caso es prolongado, pero yo les comentaba que el QT se prolonga cuando hay una bradicardia, como es en este caso. Este paciente presenta una bradicardia y por eso se prolonga. En este caso habría que hacerle un QT corregido para ver si en realidad el QT está prolongado. Y pues el PR no podemos hablar porque hay ausencia de onda P. Entonces los hallazgos básicos de este electrocardiograma es ausencia de onda P, RR regular con QRS ancho. ¿Sí? Entonces esto se le denomina un ritmo idioventricular. ¿Sí? Sin embargo no me interesa que lleguen a ese nombre. Lo que me interesa es que se lea este electrocardiograma. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tengo otro. No sé si quieran leer este o dejarlo ya hasta aquí. Si no, bueno, vamos a dejarlo. Ya, muy bien. ¿Qué? Léelo, léelo. ¿Lo leo? Dale, pues. ¿Lo leo yo solo o quieren ayudarme? Entre todos. Listo, dale. Pregunta. Listo, dale. Ajá, pregunta. Entonces, la mnemotecnia, la misma, Refeos. En este caso, ¿cómo ven la onda P? Hay ausencia ahí. Yo no la veo. Exacto. Entonces, este electrocardiograma tiene ausencia de onda P. Ahora la frecuencia, el RR es regular o irregular. Irregular. Exacto, irregular. Listo. Ya es irregular. Una frecuencia cardíaca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 11, 11 por 6,
Me puse 66. 66, listo. Entonces es una frecuencia cardíaca de 66 latidos por minuto, listo. El eje, ¿cómo lo ven? Positivo, o sea, normal. Sí, positivo en D1 y sobifásico en ABF. Nos vamos a la perpendicular. Bueno, en realidad, ¿ustedes cuál dicen que es el más isobifásico? AF. No, pero fíjate, o sea, puede ser ABF D3. o puede ser D2. O Pero no, no sé. puede ser D2 o ABF. O sea, en este caso nos ocurre lo mismo. O sea, uno no puede saber cuál es. O sea, el eje en realidad está entre 60 y entre cero. 0 grados. O sea, está entre 60 y 0 grados. Ya, tú dices eso. Las ondas, fíjate que es un QRS ancho. Fíjate, o sea, está ancho. O sea, mide todo esto. Casi un cuadro, o sea, está muy ancho. Que es negativo en B1, positivo en B6, con una mala transición del QRS. Fíjate que en B3 es negativo, en B4 es negativo y en B5 es que llega a ser positivo. Santiago, una pregunta. Sí, QRS son 3 cuadritos pequeños. sí, tiene que ser 3 cuadritos pequeños. El QRS normal tiene que ser 3 cuadritos pequeños. Menos de 3 cuadritos. O sea, o menos de 120 milisegundos o menos de 0,12 segundos. La onda T, fíjate que es negativa en ABR, que es como positiva en B1 y que es positiva en todas las derivaciones. ¿Sí? Positiva en todas las derivaciones. Los supradesniveles, fíjense que hay un supradesnivel en la cara anteroseptal, en la cara y en la cara lateral, fíjate que hay, bueno, en la cara lateral hay como unos infra, no sé, digo yo que hay como unos infra, digo yo, no sé. El PR pues no lo podemos evaluar porque como hay ausencia de onda P, y el QT pues es normal, ¿sí? Entonces podemos decir que hay ausencia de onda P con R irregular, que estos son criterios para decir que hay una fibrilación auricular. El QRS es ancho y como es una S monofásica en B1 y R monofásica en B6, es un bloqueo completo de rama izquierda y unos supradesniveles en la cara anteroseptal, con unos infradesniveles en la cara lateral, ¿sí? O sea, esos son los hallazgos básicos que viene este electrocardiograma. Y pues así se lee un electrocardiograma. A mí lo que me interesa es que lleguen hasta acá.